A la muerte derrotó, su victoria reclamó, nombre sobre todo nombre recibió, su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno es el Rey, coronado en majestad, gobierna con toda autoridad. Alabamos ese Dios grandioso, majestuoso, amoroso, príncipe de paz. Dile, tu nombre es Cristo. Tu nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Eres digno, Señor, Buenos días, hermanos. por los siglos de los siglos. Es una bendición especial para mí el poder tener el honor de compartir la palabra en este día y poder transmitir aquello que el Señor a través de su Espíritu Santo nos va hablando. Son tiempos especiales que pasamos. Mucho de lo que hemos cantado en las alabanzas de esta mañana, de lo que hemos orado y lo que ha hablado nuestro hermano con referencia a la obra en el lago, el Señor está hablando claramente. En esta ocasión quiero
invitarles a poder seguir escudriñando lo que es el poder de la palabra de Dios. Y la lectura o el estudio que vamos a hacer ahora es la continuación de lo que anteriormente habíamos visto en Isaías 51, del 1 al 11, donde habíamos revisado los puntos de lo que es la palabra de Dios como poder creativo, la palabra de Dios como para dar vida y la palabra de Dios como poder de discernimiento. Habíamos visto estos tres acápites y habíamos dicho que el poder de la palabra de Dios permanece, prevalece, y esta no reside en una grandilocuencia, sino en su naturaleza creativa y autoritaria. Asimismo, habíamos acuñado una máxima que decía, cuando Dios habla, la realidad cambia. Eso es lo que habíamos compartido la anterior vez. En este domingo, permítame plantear otra arista de lo que es la palabra o el poder de la palabra de Dios. Ahora veremos la porción principal que está en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y la lectura dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El mensaje de esta epístola es necesario para estos días también. Esta epístola fue escrita cuando las épocas, en ese entonces, la antigua y la nueva estaban en pugna. Estaba comenzando a suceder un cambio fundamental. Y cuando toda la sociedad parecía inestable, porque todo lo antiguo estaba pasando a ese lugar antiguo y lo nuevo se estaba revelando, se estaba comenzando a mostrar. Esta epístola fue escrita al parecer para judíos predominantemente, ¿no? Hebreos, los cuales se preguntaban qué estaba sucediendo, qué podían hacer al respecto. La estabilidad de lo antiguo llegaba a su fin y los creyentes verificaban su fe. ¿Qué está pasando? En esta ocasión y a lo largo de esta exposición les propongo ver dos acápites. El primero, la revelación progresiva y definitiva. Y el segundo, el verbo hecho carne como sustento de todo. Hebreos es considerado por muchos como la epístola más profunda del Nuevo Testamento. Por eso su lectura y comprensión a veces resulta un poco difícil, ¿no? No es tan fácil. Sin embargo, amados hermanos, los animo a que podamos esforzarnos en recibir del Señor, porque su revelación nos va a llenar el alma de asombro, admiración y adoración, y nos motivará a ir mucho más allá de lo que hasta ahora hemos avanzado, de hacer mejor las cosas en lo que es tu don o tu ministerio o el servicio que prestas en la casa de Dios. Y me refiero a ese llamado al servicio porque estoy sobreentendiendo que cada uno de nosotros sirve en la casa de Dios. Y si no lo haces, te animo a que lo hagas, porque esa es la razón para que seamos parte de el cuerpo, parte de la iglesia. Cuando leemos este libro nos encontramos con una comunidad de cristianos que viven en un momento de prueba. ¿Ahora estamos pasando prueba, hermanos? Estamos pasando una prueba. En ese entonces una comunidad que no es muy diferente a la nuestra, pero ahora esta palabra es vigente para nosotros. Ellos, como nosotros, luchaban por comprender a Dios en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. El mensaje del libro es nuestro mensaje. Su historia ahora es nuestra historia. Veamos el primer punto, la revelación progresiva y definitiva.
El versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, empieza la palabra con Dios. Sin preámbulo alguno, el escritor abre la epístola de forma abrupta, dando por sentado la existencia de Dios. Y cuando nosotros decimos Dios, también debemos entenderlo así. Debemos tener claramente a quién nos estamos refiriendo. Dios, seguridad. Hebreos es uno de los 3 libros de la Biblia que comienza con Dios. Recordemos Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan también hace referencia, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora Hebreos nos está revelando quién es el Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Revisando el comentario de Matthew Henry, él manifiesta lo siguiente, y hago esta referencia y cito: el Dios que habló en muchos fragmentos y de muchas maneras a nuestros padres, es decir, a nuestros antepasados, en los profetas, a través de los profetas. Pero lo ha hecho en forma fragmentada. Con la expresión en muchos fragmentos, el redactor de la epístola pone de relieve la diversidad de porciones que ahí es, y es claramente visible. Lo podemos revisar en el Antiguo Testamento. Hay muchas porciones que hablan de Dios, que nos muestran una parte, y sumando todo nos ha mostrado una gran parte, ¿verdad? Pero ha sido así, por porciones. Hay un título ahí, Debar Jehová, que dice la palabra de Jehová. Cuando el profeta decía palabra de Jehová, nos estaba mostrando una porción, una parte. Y esto acumulando a lo largo de todos los siglos del Antiguo Testamento. Cuando Dios habla en hebreo davar, al que corresponde en griego es leleín, por boca de los profetas, de forma que el depósito de la revelación iba creciendo. Ese depósito iba creciendo, no solo en claridad, sino también en contenido. Iba sumando. Y aquí hago el fin de la cita. Entonces, de esta lectura del primer versículo, ¿qué podemos cuestionarnos, hermano? ¿Qué nos llama la atención? A veces nos han enseñado en el colegio o en la universidad a hacer un control de lectura, ¿no es cierto? Podríamos decir, ¿qué ha ocurrido en otros tiempos? ¿A quiénes les había hablado Dios y por medio de quién o de quiénes? ¿Cuál nuestro pensamiento acerca de cómo Dios habló en el pasado? Notemos que es una afirmación y asume 2 cosas. Primero, ¿Dios existe? ¿Cuántos dicen amén? Amén, Dios existe. Y que se ha revelado a los hombres. Él se ha revelado a los hombres. Es Dios mismo que se ha revelado. Y no el hombre que lo ha buscado o descubierto. Veamos los detalles. ¿Cuál es la frecuencia? Muchas veces, pero en forma fragmentaria y progresiva, hasta llegar a proporcionarnos un retrato casi completo del Señor. El Antiguo Testamento contiene esa revelación progresiva por parte de ¿quién? De Dios. ¿De qué forma? Dice, de muchas maneras. Variedad de formas, promesas, visiones, sueños, voces, ángeles, juicios, advertencias, etc. A través de su Espíritu Santo, obrando en las diferentes personas que han escrito el Antiguo Testamento. De forma fragmentaria. Pues por todas estas formas y mediante estos medios de Dios, solo podía revelar de modo limitado y parcial. Lo que se transmitía era correcto, pero aún incompleto. Destinatarios de esa revelación pasada, ¿quiénes eran? Los padres.
los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ahora los hebreos. Ahora, hoy en día, esta palabra es para nosotros. Ellos habían sido los depositarios de las profecías de Dios. ¿Qué instrumentos había utilizado? Los profetas. Los profetas. Aunque fueron empleados por Dios para ampliar su revelación, los profetas también solo eran carnales, ¿no es cierto? Eran canales para dar ese fragmento, esa porción, aquello que Dios les estaba permitiendo ver o decir. Sí, Dios se valió de mensajeros humanos, pero ellos no podían, hermanos, comunicar todo lo que había en el corazón divino. El hecho de fondo es que Dios había hablado. Él quería comunicarse con su pueblo, pero por sobre todo este actuar de Dios y los mensajes entregados a los mensajeros de entonces, todos estos quedaron en forma escrita y lo podemos verificar para que hoy en día nosotros sepamos lo que Él pretendía transmitir. Y profundamente arraigado en el sermón entregado a los hebreos, hay un sentido de mucha intencionalidad de parte de nuestro Dios. ¿De qué? De revelarse y o mostrarse. Recordemos, en este tema de mostrarse y revelarse, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿sí? Lo formó. 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre. Sobre la creación que él hizo, puso ahí a el hombre. Génesis 2:15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y cuidase, ¿verdad? Guardase y labrara. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, otra vez, palabra, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, etc. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, esto es después de que habían pecado. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. 3:9, Génesis 3:9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amados, hagamos énfasis en algunos detalles de lo que acabamos de leer. Dios, una vez formado al hombre, lo puso en el huerto del Edén. El Creador pone a su criatura sobre la creación, el huerto, ¿verdad? Pero en 3:8 cuando dicen, y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto del aire del día. Y después los llama y dice, ¿dónde estás tú? Este Dios que paseaba en el huerto, ¿sabía que habían pecado? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora nosotros en la condición de papás, cuando nosotros sabemos que nuestros hijos nos han fallado, les vamos a decir, ¿dónde estás tú? ¿Reaccionamos así? No es así, ¿verdad? No es así. Fíjense ese escenario. No lo convocó a Adán delante de su trono, delante de su presencia. No. No hizo llamar con uno de sus ángeles o arcángeles. No lo hizo llamar. Él, o sea, Dios, paseaba en el huerto, es decir, bajo su creación, para tener ¿qué? Un diálogo con Adán. Ahora fíjense qué clase de diálogo. Él dice, vino en lo fresco del día. Y no vino en el ardor de su furor. Él sabía que habían pecado, sí. No vino con ese ardor. Oyeron su voz y por la lectura que hacemos, probablemente su voz era como ese silbido apacible que habla cuando se muestra a
Elías, ¿no? Eso está en 1 Reyes 19. Pero él va a buscar al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Sabiendo que había fallado. De esa misma manera, hoy en día, a ti hermano, a ti hermana, el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Estamos escondiéndonos de todo lo que está pasando? ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? ¿A escondernos? ¿A poner tal vez el pecado nuestro delante y nos aleja y nos escondemos? ¿Dónde estás tú? Esa es la palabra que tiene el Señor hoy para ti. No le buscamos y no lo amamos como deberíamos, hermanos. Nuestro hermano que hablaba del tema del lago. ¿Qué hay en tu corazón? Vamos a poner en redes, haz que estos y estos otros. Sí, eso hay en tu corazón. ¿Dónde estás tú, hermano, hermana? El pasado, esa revelación progresiva. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los antepasados por medio de los profetas, a través de visiones, sueños o leyes. Era una revelación real y verdadera, pero fragmentada y todavía incompleta. Desde luego nosotros, de este lado de la historia, ya tenemos una gran ventaja. Porque aquello que era velado, parcial en el Antiguo Testamento, ahora que hemos visto a nuestro Señor, hemos sido testigos de esa obra que ha hecho y ahora disfrutamos de aquel beneficio, tenemos ventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veremos en el siguiente versículo algo que mostró, algo que se demostró, algo que se develó. Y les invito al segundo punto, el verbo hecho carne como sustento de todo. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, para los judíos era una expresión escatológica, es decir, el fin de los tiempos, significando en los días del Mesías. Eso estaba. Y esto daba cumplimiento a lo que en el Antiguo Testamento, Isaías 2:2 dice, acontecerá en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Correrán a él todas las naciones, todos los pueblos. Notemos que ahora nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Toda la revelación del Antiguo Testamento converge en Él. Así como leíamos en Génesis sobre la comunicación o comunión que quería nuestro Padre y buscaba con Adán, bajando y buscándolo en el huerto del Edén. Aquí vemos otra vez Dios tendiendo otro puente para alcanzar a la humanidad. Y de pura misericordia y gracia poder restablecer nuestra comunión con Él. Todas las voces de los profetas ahora se resumen en una sola voz, la del Señor, nuestro Salvador. La revelación anterior ha quedado totalmente superada al venir Él, pues no era meramente parte de la verdad, sino la personificación de ella en su totalidad. Ese es nuestro Señor. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, logos, Él se hizo carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio, el verbo ya existía, sin importar qué tanto pueda remontarse la mente del hombre hacia el pasado. Y esa es una gran limitante que nosotros tenemos, porque tú
Así como yo, tenemos un inicio y un final. Por eso estamos dentro de ese canon de temporalidad. Y de ahí que no podemos entender lo que es eterno. Y tal vez solo delante de Él vamos a poder comprender aquel concepto de lo eterno. Para nosotros siempre hay un principio y un final. En Dios no es así. Esa palabra logos, que significa hablar, un mensaje o palabras, se usaba ampliamente tanto en la enseñanza filosófica griega como en la literatura sapiencial y filosófica judía. Para ellos era conocido eso, logos. El verbo era con Dios, indica una relación especial de eterna comunión en la Trinidad. La preposición con, el verbo era con Dios, traduce al griego pros, que aquí sugiere la idea de en compañía de. La Trinidad ya estaba ahí. Ya era. Ya era. Juan además añadió que el verbo era Dios. Si este versículo se entiende correctamente, ayuda a aclarar la doctrina de la Trinidad, porque el verbo es eterno, el verbo está en relación con Dios el Padre y el verbo es Dios. El verbo siempre ha tenido una relación con Dios el Padre, siempre. Y reitero aquí, nuestra mente no llega a entender aquello. Siempre tuvo esa relación. Cristo no comenzó a existir o inició una relación con el Padre en algún punto del tiempo. Desde la eternidad pasada, el Padre Dios y el Hijo el Verbo han estado en amorosa comunión. El uno con el otro. Tanto el Padre como el Hijo son Dios. En consecuencia, no son dos dioses. Y sumado al Espíritu Santo, no son tres dioses. Es un solo Dios. Y ellos eran. Y van a ser. Son y van a ser. Podríamos preguntarnos, ¿por qué existe algo? ¿Tú te has preguntado por qué existe un árbol? ¿Por qué existe una mariposa, un ave, una mosca, una hormiga? ¿Te has preguntado? ¿O te has preguntado por qué tengo 5 dedos? Debería tener 10 en una y 10 en la otra. O menos, 3. ¿Te has preguntado? ¿Eres acucioso con esas cosas? ¿Por qué nos ha dado 2 oídos, 2 ojos, una boca? Todo habla de Él. Todo habla de Él. Es para revelarse, hermanos. Es para revelarse. Es una pregunta muy importante en filosofía cuando preguntamos, ¿por qué existe algo y no la nada? La respuesta cristiana es Dios. Dios que se quiere mostrar, revelar a nosotros a través de todo lo que vemos. Él es eterno y creador de todas las cosas. El verbo fue el agente de esa creación. Ese logos, Cristo, el Hijo, es el agente de esa creación. Toda la creación fue hecha por el verbo de acuerdo con el Padre y el Espíritu. Y Juan enfatiza esa obra del verbo. Él vino a revelar al Padre. Y la obra de la revelación comenzó en la creación, porque la creación revela a Dios. Cuando tú recibas alguna pregunta de alguien que no cree en Dios y te diga, ¿me puedes mostrar a Dios? Muéstrale un árbol, una piedra, el sol, la luna, el cielo, las estrellas. Es Dios. Es Dios. Enfatizamos cuando sale el arco iris, ¿verdad? Oh, el recuerdo del pacto de Dios. Pero todo lo que llega a ver nuestros ojos naturales hablan del Señor, de la revelación del Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Él es la revelación definitiva, completa y perfecta. En vez de ser temporaria, es permanente. En lugar de ser preparatoria, es final. Y no viene a través de subordinados, si vale el término, sino que está encarnada en Él. En Él. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Él le ha dado a conocer. La revelación del Hijo, por implicación, es completa. Pero nuevamente podríamos preguntarnos como un control de lectura: ¿qué ha ocurrido en estos días finales? ¿Por medio de quién está hablando Dios en estos días finales? ¿O qué nos dice esto acerca de cómo Dios habla actualmente? La palabra central aquí es el Hijo. Es Dios mismo hablándonos. Todo lo que Dios quiso que supiéramos acerca de sí mismo está resumido en Cristo. En Cristo. Entonces, el presente, es decir, esta revelación definitiva, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Para nosotros, amados hermanos, Jesús no es simplemente un profeta que suma a la larga lista, no. Él es la palabra final, el mensaje completo de Dios encarnado. Dios ya no envía recados por partes, se reveló a sí mismo en una persona. Qué privilegio, hermanos, que tenemos. Qué privilegio que tenemos, hermanos. ¿Tú crees que este mismo sentido de comunión de parte de Dios está vigente para nosotros? Él quiere tener relación. Él se ha revelado y ha hablado muchas veces. Ahora nos ha hablado con el Hijo. ¿Qué nos está diciendo? Sí, quiero. ¿Tú no crees que hay un sentido de urgencia para nosotros hoy? Para su pueblo, para su iglesia, para toda la humanidad, el devolvernos a Él. Nosotros también sufrimos de ceguera espiritual y de falta de entendimiento, hermanos. Sin embargo, en este caso, no es porque el mensaje esté velado, sino porque en este caso nuestro corazón está endurecido, velado o frío. Y el mensaje está claro. Todo lo que tenía que decir el Señor lo dijo. Todo lo que tenía que mostrar lo hizo. Su Hijo. El ejemplo más grande de amor, misericordia para contigo, para conmigo. Ese puente tendido del Padre para que nos volvamos a Él. Sigamos, el versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Uno de los principales mensajes de Hebreos es que nosotros como hijos podamos estar confiados. Dios altera las cosas a fin de que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Recordemos, Hebreos estaba pasando una situación muy delicada, muy confusa tal vez para la gente, para los judíos, para los hebreos. Porque lo viejo estaba pasando y ahora lo nuevo se estaba revelando. Él quiere que edifiquemos nuestra vida sobre la permanencia de lo eterno y no en la inestabilidad de lo temporal. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Vivimos todavía de acuerdo a las circunstancias? Parece que sí. Nos atemorizamos. Y pensamos que ya algo está pasando, pero Dios está lejos, se ha olvidado de nosotros. ¿Y por qué no este Señor toma esta decisión? ¿Y por qué no este gobernante? Cuando deberíamos correr, hermanos, al Señor. Cuando deberíamos volcar nuestro corazón al Señor, porque Él dice: sí, quiero. ¿Dónde estás tú? Algo que me ha agradado a mí, y obviamente al Señor, hermanos, es que en este tiempo, en las reuniones de oración que hemos tenido, me ha gustado ver más de 50 hermanos orando en línea.
Pero cuando nos reunimos aquí, somos 7, 8, 10. ¿Dónde está el resto? El Señor dice, sí, quiero. ¿Tú quieres, hermano? ¿Qué estás haciendo en esta situación? ¿Estás yendo a correr a la cola del pollo, a la cola del pan? Sí es necesario, pero eso es prioritario, hermanos. No, eso es urgente. Sí, pero lo prioritario, hermano, es que busquemos a Dios. Busquemos a Él. Y de la lectura que hemos hecho de estos 4 versículos, hermanos, podemos establecer 8 pruebas de superioridad. Y las mismas son incomparables, hermanos. Yo no sé tú, como dice alguna letra de una canción, pero cuando yo leo esta palabra, realmente las lágrimas corren. Dios lo ha constituido heredero de todo. Él es heredero, hermanos. Fue a través de Él que Dios hizo el universo. Él es creador. Él es resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es la representación exacta. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es sustentador. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es soberano. Él ha sido tanto superior a los ángeles. Él es superior, hermanos. Él es superior. Y en estos solo 4 versículos, el autor condensó una de las teologías más profundas de todo el Nuevo Testamento. Resumiendo, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo y por qué es el centro absoluto de nuestra fe, hermanos? Si Él es mi sustentador, no voy a correr como pollo sin cabeza. Él es mi sustentador. Yo voy a esperar de Él. A Él voy a clamar. A Él voy a orar. Es más, un pasito más allá iremos. A Él voy a interceder. Por lo que decía nuestro hermano de la obra del lago. ¿Por quién? Por mis hermanos. Ya no voy a enfocarme en mí. Ay, Señor, otra vez he caído en esto. Hermanos, por favor. Tenemos que ver a nuestro alrededor la iglesia. No estés mirando como alguna vez ya lo he dicho tu ombligo. No, ya basta de estar en las tinieblas, hermanos. Que tu corazón esté lejos de Dios. Cuando debemos estar, Señor, por favor, ayuda a este hogar, ayuda a este hermano, ayuda a los hermanos del lago. Ayuda a mi vecino. Estoy seguro que por la calle tú has visto gente caminando totalmente desolada. Cuando salimos al centro o por tu barrio, menos carros, menos gente. Pobrecitos de nosotros. Cuando deberíamos buscar a Dios, hermanos. La gente que está caminando en la calle necesita palabra de aliento, que sepa quién es Dios, quién es el que nos sustenta. No te sustenta el panadero, hermana. El pollo no te va a sustentar. Quien te sustenta es Dios. A Él debemos correr. Él debe estar en primer lugar en nosotros. Debemos interceder, unirnos como iglesia. Algún rato alguien puede decir, es que hermano, yo no sé orar. ¿Y dónde hay una escuela de oración? Digo yo. Yo he aprendido a orar por lo que el Señor me ha mostrado. Su Espíritu Santo me ha mostrado así, listo, y fluye. Así que no tengas temor, hermano, de entrar a la reunión y levantar tu voz y clamar al Señor. Él te escucha en las palabras, en lo que tú digas, Él te escucha. Él te escucha. A veces, y no está mal, oramos, Señor, por favor, provee para los enfermos. Que llegue medicina, que llegue oxígeno, que llegue... Está bien, no está mal, hermanos. Pero mucho cuidado de poner la medicina, el médico, por encima de Dios. Al primero que tengo que clamar es a mi Dios.
Él me sana. Antes que la medicina tome su lugar en mi cuerpo, Dios me sana. A Él yo tengo que clamar, hermanos. Él es nuestra sanidad. Reitero, no está mal orar por aquello, pero ojo, el lugar prioritario es nuestro Señor, nuestro Señor. Estaba revisando el comentario bíblico hispano, mundo hispano, y dice, Dios lo hizo heredero de todo. Hay solamente un hijo y su control se extiende a todo. No debemos entender heredero en el sentido de recibir una herencia cuando muere su dueño. El trasfondo de la expresión es más bien el Antiguo Testamento, en el cual el hijo mayor tiene autoridad sobre toda la herencia del padre. Así era, ¿no? En la cultura judía, ya que la hacienda de Dios es toda la creación y el hijo es señor de todo. Él es heredero de todo. Por medio de él, Dios hizo el universo. Dios dispuso de antemano que el fin de la creación es sujetarse al hijo como su señor, al heredero. Es propio entonces que el hijo sea su agente en la creación. La idea de que el hijo fue agente de Dios en la creación se encuentra también en Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, para él. Él es el resplandor de su gloria. Aunque la palabra traducida resplandor puede significar también reflejo, la idea aquí es que el Hijo tiene en sí la misma naturaleza gloriosa del Padre. Si Dios es luz, el Hijo es la misma luz brillando en este mundo. La expresión describe tanto la gloria trascendente que caracteriza al Padre y al Hijo, como el hecho de que en la encarnación esta gloria resplandece en nuestro mundo. Es imposible separar el resplandor de la luz y es solamente por medio del resplandor que vemos la luz. Esta es su característica, esta es su esencia. Es la expresión exacta de su naturaleza. Él me ha visto, o el que me ha visto al Padre, lo que decía Juan. Esta figura y la anterior declaran dentro de las limitaciones del lenguaje humano el misterio de la Trinidad, la unidad y la distinción de las personas divinas, obrando a favor nuestro. Él sustenta todas las cosas. Todas las cosas subsisten, dice Colosenses 1:17. En Él todas las cosas subsisten. El Hijo sustenta todo con la palabra de su poder. Habíamos visto en Génesis, ¿verdad? Cuando revisábamos la anterior vez que me tocó predicar el poder creativo. Y decía, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Se ha apagado la luz, hermanos? Pregunto, ¿se ha apagado la luz? No, Él dijo y fue la luz. Permanece, prevalece, hoy en día. ¿Sí? Tu palabra está vigente. Él sustenta. Lo dijo una vez, no lo repita cada vez, ¿no es cierto? Hágase la luz y fue la luz y la luz. Como diría mi obrerito, sí que está. Ahí está la luz. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y pare las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Es así? Hoy en día es así. Dijo también Dios, es decir, dijo la palabra. Júntense las aguas y que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Fue así? Es así ahora.
Ahora, hermano, hermana, yo te pregunto, las palabras vertidas por el Dios Trino en el libro de Génesis, ¿hoy en día están vigentes? Amén. Por supuesto que sí. El Hijo sustenta todo con la palabra de su poder. Así también la palabra es el instrumento para sostener y perfeccionar la creación. En tal caso, la idea sería, es una palabra poderosa, una palabra dinámica, y la palabra de Cristo tiene poder y logra su fin. Logra su fin. Cristo sostiene todas las cosas con sus poderosas palabras, mantiene nuestro mundo en existencia y cuida de todas las cosas. Él tiene cuidado. Él dijo la palabra y está ahí. La luz, el orden que tenemos aquí en la tierra, en el infinito, en el espacio. Él evita que el mundo se desmorone, hermanos. Él evita que se desmorone el mundo. En el Antiguo Testamento describe a Dios llevando y cuidando y manteniendo a salvo a su pueblo. ¿Qué dice en Isaías 46:4? Aún hasta su vejez, yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho. Él te ha hecho, hermano, hermana. Él te ha hecho. Yo los cargaré. Yo los sostendré. Y yo los libraré. Cuando ministraba Mauricio esta mañana decía, aún, Señor, nosotros somos débiles y te fallamos, ¿no? Aún en eso nos sostiene el Señor. Sí, hermanos. Aún tú con tu corazón alejado sigues respirando del aire que el Señor ha dicho que haya. Por ende, Él te sigue sosteniendo. Te sigue sosteniendo. No es condicional. Sobre bloqueadores y bloqueados, el Señor está sosteniendo. Aún esos hombres que tal vez por ahora no reconocen al Señor, Él los sostiene. Él los sostiene. Podemos ser nosotros altivos en decir, creo que el Señor se ha alejado. Hermano, el aire está entrando a tu pulmón, tienes vida, puedes respirar. Por ende, el Señor te está sosteniendo. Él es fiel. Su palabra, el poder de su palabra nos está sosteniendo. Yo lo sostendré, dice el Señor. El poder de nuestro Dios no está en su inteligente manipulación, sino solamente en su palabra hablada. En su palabra hablada. ¿Recuerdan en Mateo 8:2? Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8:3, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Él oye, Él, en este tiempo, en esta mañana, al mirar tu vida, Él te está diciendo, quiero, sé limpio. Sé limpio, hermana, sé limpio, hermano. Él quiere. ¿Tu vida está llena de temor? ¿Las circunstancias han calado tu fe, tu esperanza? Mateo 8:26 dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. ¿Recuerdan ese pasaje? En muchas ocasiones semejantes, de hecho, y en todo su ministerio, desplegó este fácil dominio del Señor sobre la naturaleza. Pues es el autor. Sus milagros no eran un ejercicio de un don especial que Dios hubiera conferido temporalmente a un hombre. Era el ejercicio de sus prerrogativas propias. Él es Dios. Él sustenta todas las cosas. En resumen, eran simples muestras del inmenso poder y control que mantiene el orden y la precisión de
todo el universo, hermanos, de todo el universo. Nosotros no tenemos idea de lo que hay fuera, de lo que llegamos a ver más allá de las nubes. Allá afuera, allá en los en el tercer cielo, en el infinito, todo está bajo el señorío del Señor. Algún rato Rodolfito nos compartió sobre esa creación magnífica. Nos habló desde lo más chiquito hasta lo más grande, de lo que es nanómetro a lo que es más grande. Todo eso, estrellas y los planetas, Él tiene cuidado, hermano. ¿Cuánto más de nuestras circunstancias, querido? ¿Cuánto más? Él tiene el mundo entero en sus manos y esto es verdad. La naturaleza de esa unión del Dios Trino muestra que Él tiene el control. Este señorío pertenece esencialmente al Hijo Eterno. En la naturaleza humana de su persona teoantrópica, es decir, la unión Dios-hombre, está sujeto a la ley natural. Él estaba sujeto a una ley natural como hombre. En la infancia, Él mamó, creció en estatura y también en sus facultades mentales. Tenía hambre y se cansaba el Señor. Sufría dolores tanto en el cuerpo como en el alma. Nuestro Señor nunca utilizó su poder para eludir o suavizar los afilados lazos de la humanidad o de su humanidad. Como hijo nacido de una virgen, estuvo sujeto a la voluntad de su padre. Aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Pero su señorío esencial nunca se alteró. Cuando enseñaba y actuaba, hablaba y actuaba como hombre, en constante deferencia a su Padre. Pero al mismo tiempo hablaba y actuaba perdonando pecados o sanando cuerpos o resucitando muertos o aquietando tormentas en confiada soberanía como Señor. Él es el agente de la creación, el logos de la revelación y el Señor de la providencia, hermanos. Entonces podemos decir, no solo que el verbo que se hizo carne es creador, no solo. No solo que el verbo que se hizo carne es el resplandor de la gloria de Dios. No solo que el verbo se hizo carne es la imagen misma de la sustancia de Dios. No solo que el verbo que se hizo carne, sino que hasta ahora con la palabra que dijo hace mucho tiempo atrás, diciendo hágase la luz, y hoy en día ese poder de su palabra sustenta el universo, los planetas. El sol alumbra y resplandece, da la vida a la humanidad y el interés por ti prevalece, permanece, hermano, para que te vuelvas a Él, porque Él te da el soplo de vida. Él te da el soplo de vida. Él es nuestro sustento, hermanos. Cuando el Señor ponía esta palabra en mí, veía que muchos hermanos están afligidos. Muchos están pasando necesidad, sí. Marcelo nos decía, pero no nos ha ido tan mal, ¿verdad? Porque estamos aquí, hermanos. ¿Y gracias a qué es eso? Al sustento del Señor. Al sustento del Señor. Hermanos, si en este tiempo no has buscado a Dios, es ahora. Si en este tiempo no has tenido aquella dirección del Espíritu Santo en interceder, no solamente orar por ti, por tus necesidades, interceder por los hermanos, algo está fallando, hermanos. Algo está fallando. ¿Estamos metidos en una burbujita? ¿Sumidos en nuestros problemas? No. Abriremos el espectro. Como dicen algunos, pon en tu radar a otros hermanos. Intercederemos, nos moveremos como iglesia. ¿Hace cuánto tiempo que no hay una semana? No alces la mano.
¿Hace cuánto tiempo que no te postras en tu lugar secreto a adorarlo y a reconocer que Él te sustenta? La cotidianidad a veces parece que nos enfría y todavía ese Señor que ya nos ha hablado, el Hijo, el que sustenta todas las cosas, todavía parecería que está velado en nosotros, hermanos. Y no estamos confiando en el poder que Él tiene. Y su palabra, hermanos, sostiene las galaxias para que no colisionen. No podrás sostener tu vida cuando te sientes mal, cuando te estás desmoronando. Este debería ser nuestro descanso, hermanos. No tienes que sostener tú al mundo. Este trabajo ya lo ha hecho el Señor. Él dijo la palabra y ahí está el poder de su palabra. Pero sí tu labor, hermano, es confiar en la palabra de Dios que hasta hoy día nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Él nos sostiene. Nos pondremos de pie, por favor. En todo este mensaje está presente la verdad de que Dios está constantemente preocupado en entrar en relaciones personales con el hombre. Él quiere tener relación con nosotros para seguir dándose a conocer y hacer conocer también su plan de salvación. En los antiguos tiempos nos habló a través de los profetas. En estos tiempos ha hablado a través de los hijos, de su Hijo. Amén. ¿Qué hay de las personas que están a tu alrededor? ¿Quién va a venir? ¿El profeta? ¿El Hijo? ¿No debería ser tú porque el Espíritu Santo mora en ti? ¿Sí? Sí, nosotros debemos ser esos canales, hermanos. Esa es la forma de vivir, hermanos, para nosotros. Dar a conocer. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. La Escritura en Salmos dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué somos nosotros, hermano? Podríamos ser considerados como hormiguitas, ¿verdad? Pero no hemos sido así, hermanos. Tú tienes una valía delante del Señor. El Señor te ama. El Señor te ama. Él tiene un propósito, un plan contigo, hermano. Él te está diciendo hoy, sí quiero. Sí quiero. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos a Él. Volvernos a Él. Ese Señor que nos habla y actúa buscando comunicarse con nosotros para ofrecernos una vida mucho más abundante, hermanos. Y Él tiene derecho a nuestra atención. No podemos quedar con los brazos cruzados. Sí, sí, Señor, tú lo has hecho todo y hasta aquí llegamos. No, no. Tu palabra nos exige tomar una decisión de aceptar o rechazar el entrar en relación con Él. No podemos rechazar semejante demostración de amor y perseverancia que muchas veces y de muchas maneras en nuestra vida se ha manifestado. Y hoy de manera en particular. Tu amor está nuevamente a la puerta de tu corazón. Déjalo entrar, hermanos. Deja aquello que te está perjudicando. Déjalo entrar. Y recibe esa luz admirable de vida abundante de Él. Ya no andemos con nuestros esfuerzos, hermanos. Déjalo entrar. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque no le damos un fuerte aplauso al Señor, que el que nos sostiene, aleluya. Aleluya, amén. Gracias, amado. Tú nos sostienes, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por sostenernos.
príncipe de paz. Dile, tu nombre es Su Cristo. nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado. Eres digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene. La roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Eres digno, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.